Espero que se encuentren muy bien. Esta vez te enseñaré a realizar este blazer con forrito interno. En el video anterior explico cómo se realiza el proceso de patronaje, así que si tú deseas aprender lo que es el proceso de patronaje, debes revisar mi canal, está bien guardadito ese video. Hoy te enseñaré el proceso de corte y confección. Aparte, a mis personitas, yo sé que algunos no saben esto de patronaje y les gustaría realizar pues su blazer, dejando los patrones totalmente gratis en mi blog calliopefashion.com. Si te gustaría aprender más cursos como este, no te olvides de suscribirte, activa la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevos videos. Pues sin más que decir, comencemos con este tutorial. Comencemos con el paso a paso para realizar este blazer. En el video anterior expliqué de cómo se realiza el molde, todo el procedimiento, así que si a ti te interesa ver ese paso, te invito a revisar mi canal de YouTube. Para las personas que aún no saben nada de los patrones, pues estoy regalando en 3 tallas, donde los encuentras en mi blog calliopefashion.com. Está un botoncito para que puedas descargar totalmente gratis. Para este blazer usé un tejido plano de Príncipe Gales, es un tejido tipo sarga. Usé aproximadamente para una talla S 1,5 metros. Bien, comencemos con el proceso de corte. Tanto el delantero como la parte posterior no tiene costura incluida, o sea, los patrones que estoy dejando totalmente gratis también no tienen margen de costura y los moldes que explico también no tienen margen de costura, así que debes agregar margen de costura. Como aquí más o menos se ve, el margen de 1 centímetro debe ser de 1 centímetro a 1,5 centímetros. En cuanto a la basta, vamos a agregar de 4 a 3 centímetros en la basta, tanto delantero y posterior. Otra recomendación sería a las personitas que son principiantes, pues que la tela sea de un color entero o ya sea con estampados bastante pequeñitos, que en este caso como son de cuadros grandes es un poco más complejo hacer coincidir los cuadros al momento de coser, o sea tener en cuenta al momento de cortar de igual manera. Por eso es más recomendable que sea en color entero o de estampados bien pequeñitos. Bien, entonces la parte posterior se va a cortar tela doble al centro por una pieza. Esta pieza de costadillo delantero se va a cortar por 2 piezas. En cuanto a esta pieza de solapa, se va a cortar por 4 piezas, ya que 2 serán para la parte interior y las otras 2 para la parte exterior. En cuanto a la manga, vamos a cortar por 2 piezas, o sea, de cada pieza vamos a sacar 2, uno para la izquierda y la otra para la derecha. También vamos a dejar el margen de costura ya sea de 1 a 1,5 centímetros. En cuanto a la basta, sí o sí debe ser de 3 a 4 centímetros. Algo muy importante al momento de cortar, debemos hacer los piquetitos para que al momento de confeccionar sea mucho más fácil colocar esta manga y nos quede exacto. Pasemos a cortar el cuello. Vamos a cortar por 2 piezas y este se debe cortar tela doble al centro. Pasemos a cortar en forro. Nos guiamos en esta tela ya cortada. Como ya dejamos el margen de costura de 1 centímetro, pues ya no es necesario, o sea, ya no debemos dejar el margen de costura. En cuanto a la basta, sí vamos a doblar los 3 centímetros que dejamos en tela para eliminar esos 3 centímetros o 4 centímetros. Quiere decir que en el forro, en la basta, no vamos a dejar margen de costura en ninguna de las piezas, tanto delantero, la manga, el costadillo. Bien, entonces como ven por aquí, aquí tenemos las piezas cortadas tanto en tela como en forro. También vamos a cortar en pelón adhesivo esta solapa.
delantera, sin dejar margen de costura, guiándonos sobre este trazo. El mismo paso haremos con este cuello. Para el cuello nada más cortaremos una pieza. Vamos a doblar el tricotex de mitad, acomodamos y cortamos. En cuanto a la solapa delantera, se va a cortar por 2 piezas y este cuellito por una pieza para acomodar en el forro. Antes de pegar el pelón adhesivo vamos a hacer unos piquetes justo en el medio de este cuello, doblando de mitad. De la misma manera vamos a hacer en este tricotex para que de esa manera al momento de colocar nos coincida perfectamente. La parte brillosa de este pelón adhesivo tricotex debe estar enfrentado con el revés de esta tela, de la tela. Luego vamos a planchar muy bien hasta que se adhiera. El mismo paso haremos con la solapa. Estas piezas que van a ir adheridas con el pelón adhesivo debe estar en el forro o en la parte interna. El mismo paso debemos hacer en la otra solapa, en la izquierda y en la derecha, en ambas solapas. Muy bien, ahora que ya cortamos todas nuestras piecitas, vamos a unir con costura. Estas 2 piezas vamos a enfrentar cara con cara y a coser dejando el margen. El mismo paso haremos con el forro. Enfrentamos nuestro forro con la solapa interna. Vamos a coser de igual manera dejando el margen de costura. Bien, entonces aquí ya tenemos las 2 piezas ya unidas con costura. Algo muy importante en este tipo de blazer o saco es planchar abriendo esta costura. Debemos planchar muy bien. En cuanto al forro, vamos a hacer unos piquetes por la parte más pronunciada. Luego vamos a planchar. Esta vez no vamos a abrir la costura, sino que vamos a mandar la costura hacia el forro. Ahora pasamos con la parte posterior. En la parte posterior tenemos una pinza. Lo que hago es hacer unos pequeños orificios, un pequeño agujero en cada punto para poder copiar. Me ayudo con la tiza, copio tal cual. Luego lo que hago es dibujar la pinza, pero debe ser en el revés de la tela, no en el derecho, sino en el revés. El mismo paso haremos volteando el trazo, acomodamos muy bien teniendo en cuenta que dejamos el margen de costura, luego dibujamos, hacemos el mismo paso. De la misma manera debemos hacer en el forro. Vamos a copiar tal cual las 2 pinzas en el revés de la tela. Una vez que hemos copiado, vamos a coser esta pinza con costura. Después de coser la pinza, muy importante, debemos planchar muy bien las 2 piezas, el forro y en la tela. Ahora pasemos con la manga. Vamos a unir estas 2 piezas. Vamos a enfrentar cara con cara para formar una pieza. De la misma manera vamos a hacer en el forro. Bien, entonces así debe quedar. Como ya les había mencionado anteriormente, es muy importante planchar después de cada costura, abriendo la costura. Una vez planchado muy bien, vamos a doblar enfrentando cara con cara para cerrar por completo esta manga. Vamos a coser de igual manera 1 centímetro aproximadamente. Por aquí ya pasé costura, ahora pues voy a estirar y a planchar. Está de más decir planchar y planchar porque es muy necesario en este tipo de blazer o sacos. Ahora pasemos con el bolsillo de 2 vivos. Vamos a cortar las piecitas
Pasemos a cortar las piezas para este bolsillo. Las dos primeras piezas van a ser de 7 por 20 centímetros. Para la tapa vamos a cortar una pieza de 8 por 15 de ancho. Esta pieza vamos a pegar con pelón adhesivo, tal como hicimos el cuello y la solapa. Y por aquí hice como una semicurva en una de las partes. Con la misma medida vamos a sacar en forro para la tapita. Vamos a comenzar con esta tapita. Enfrentamos cara con cara y vamos a coser en forma de U. Bien, una vez que pasamos costura en esta semicurva vamos a cortar, vamos a quitar el excedente, pero sin cortar demasiado. Antes de voltear la tapita debemos planchar muy bien. Una vez planchado vamos a voltear esta tapita al derecho. Nos podemos ayudar también con un punzón para que de esa manera quede muy bien. Una vez volteado debemos planchar, eso sí, mandando el forro hacia la parte interna. Mandamos el forro hacia la parte interna, de esa manera se va a dejar ver la tela más o menos 1 milímetro. Bien, aquí ya tengo mi tapita listo. Ahora lo que haré es colocar en la parte delantero. Vamos a ver más o menos dónde podemos colocar. Es la primera vez que realizo este tipo de bolsillos, así que me quedó bastante bien para hacer la primera vez. Bueno, creo que lo puse un poco más abajo, debe ser un poco, bueno, de la cintura a unos 3 centímetros abajo, pero bueno, yo coloqué más o menos a esta altura. Una vez definido el lugar de esta tapita, vamos a marcar al inicio y al final de esta tapita. Seguidamente trazamos una línea con la tiza desde el inicio de donde marcamos hasta el final donde marcamos o hasta el final de esta tapita. Nos quedaría así marcado para colocar las otras dos piezas. Aquí tenemos las otras dos piezas de 7 por 20 centímetros. Estas dos piezas ya se ha colocado pelón adhesivo. Debe ser en ambas piezas el pelón adhesivo. Vamos a colocar de esta manera. La línea que marcamos debe estar en el centro, en la unión de estas dos piezas. Una vez posicionados estos dos vivos, vamos a marcar el inicio y el final del tapete donde hemos marcado anteriormente. Una vez marcado, en el revés vamos a colocar pelón adhesivo, un pedazo de pelón adhesivo más o menos de ancho 20 centímetros por 8 de alto. Vamos a pegar con la plancha enfrentando el revés de la tela con la parte más brillosa de este pelón adhesivo. Vamos a planchar hasta que se adhiera. Bien, una vez que planchamos, ahora por el derecho, donde marcamos esta tapita, vamos a colocar el vivo. Por aquí ya tengo los vivos ya acomodados exactamente en la línea donde hemos marcado. Vamos a iniciar donde tenemos la marca con la tiza y vamos a coser exactamente al ancho de prensa tela o a 0.5 centímetros. Debemos terminar también donde se ha marcado con la tiza. El mismo paso haremos con el otro vivo. Iniciamos donde tenemos la marca con la tiza.
terminando así a la misma altura de la otra costura. Debe ser en la misma altura para no tener inconvenientes más adelante. Ok, ahora vamos a cortar por el medio de ambas costuras y luego en forma triangular cortamos con mucho cuidado sin cortar la costura, o sea, dejando 1 milímetro más o menos. De la misma manera vamos a hacer con la otra parte. Bien, una vez cortado de mitad y cortado al final en forma de V o triangular, nos quedaría de esta manera. Bien, ahora nos va a tocar planchar mandando la costura de 0.5 centímetros hacia la parte exterior de esta manera. Exactamente los 0.5 centímetros o el ancho de prensa tela. De la misma manera vamos a hacer con el otro vivo de la parte superior. Una vez planchado vamos a voltear de esta manera y vamos a hilvanar. El ancho debe ser exactamente 0.5 centímetros o el ancho de prensa tela. Vamos a hilvanar, no necesariamente muy pegado, esto solamente para sujetar. Por aquí nos percatamos que solamente debemos coger el margen de costura que dejamos. Como dije, debemos hilvanar 0.5 centímetros o la costura que se ha dejado el ancho de prensa tela. Esta medida debe estar proporcionado o debe ir exactamente 0.5 centímetros por todo este recorrido. Este se hace con bastante paciencia. También debemos revisar que el 0.5 o el margen de costura que dejamos debemos hilvanar junto con la tela. Solo este nos va a ayudar para el ancho del vivo. El vivo va a ser de 0.5 centímetros. Una vez hilvanado, así más o menos debe estar quedando. Si se dan cuenta, solo cogimos el margen de costura. El mismo paso vamos a hacer con el otro vivo superior. Ahora pasaremos estos dos vivos hacia la parte interna de esta manera. Bien, ahora que pasamos el vivo hacia la parte interna, el triangulito de aquí se debe ver. De igual manera, de la otra parte, el triángulo este se debe notar o debe estar afuera para pasar costura por encima de ese triángulo. Entonces pasemos a la máquina. Vamos a pasar por encima del triángulo muy pegadito a la tela, solo cogiendo ambos vivos y el triángulo. Pasaremos unas 3 puntadas por encima, con eso bastará para sujetar. Entonces por aquí tenemos los dos triángulos ya pegados al vivo de ambos lados. Una vez hecho esto, vamos a cerrar el bolsillo con unas puntadas largas. Este nos servirá para poder planchar. Bien, una vez cerrado este bolsillo, vamos a quitar todas esas arruguitas con la plancha para que quede un bolsillo bien fino. Una vez planchado muy bien, vamos a quitar los hilvanes que cerraban el bolsillo. También vamos a quitar el otro hilván que hicimos al inicio, pero solo de las esquinas.
Como siguiente paso, por aquí vamos a pasar unas puntadas sujetando el vivo con este margen de costura de 0.5 centímetros. Una vez pasada esta costura en ambos vivos, vamos a quitar el resto que quedó del hilván. Ahora vamos con la tapita. Vamos a medir 4 centímetros de la parte inferior hacia arriba. Luego trazamos una línea de guía. Una vez marcado esta línea de guía, colocamos esta tapita por esta abertura del bolsillo de esta manera. Debe ser o debe estar exactamente donde tenemos marcado de los 4 centímetros. Entonces hasta aquí ya tenemos la tapa casi completa. Como siguiente paso será hilvanar esta tapita con el vivo superior para sujetar y que nos salga muy bien. Bien, una vez hilvanado por el revés, vamos a coger el vivo, la tapita y esta costura de 0.5 centímetros para coser. Vamos a sujetar las 3 piezas. Por aquí ya pasé costura, entonces ya tenemos sujeta lo que es esta tapita. Ahora vamos a descoser el hilván que hicimos de la tapa. Bien, como siguiente paso será colocar las bolsas, esta que va a ir la bolsa inferior y la otra que sería para la bolsa superior. La medida para la bolsa ya es opcional dependiendo de qué tamaño quieres tu bolsa y de qué forma. En este caso nada más son retazos de rectángulos en tela forro. Una vez pegado estas piezas al vivo inferior y el vivo superior, vamos a planchar. Luego enfrentamos de esta manera para coser la parte de la parte inferior y los costados. Bien, entonces hasta aquí ya terminamos con el bolsillo. Si tú eres principiante y todavía no se te da un poco, entonces yo te recomiendo que dejes todavía el bolsillo y puedes hacer tu blazer sin bolsillo. A la próxima practicando puedes hacer este bolsillo. Bien, ahora nos tocaría pegar la parte de los hombros. Vamos a enfrentar cara con cara el delantero con el posterior y cosemos lo que es el hombro. Vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente. Una vez pasado costura a los hombros, vamos a coser también los laterales. De igual manera, 1 centímetro aproximadamente. De la misma manera vamos a hacer con el forro. Vamos a coser los hombros, luego los laterales. Por aquí ya tenemos unidos los costados y el hombro. Muy importante, al inicio y al final tenemos que planchar muy bien cada costura, abriendo la costura. El mismo paso debemos hacer en el forro. Una vez planchado muy bien, nos tocaría pegar la manga. Vamos a introducir de esta manera, enfrentando el derecho del blazer con el derecho de esta manga. Vamos a hacer coincidir los piquetes, el piquete de la parte de la copa y el piquete de la sisa. El piquete de la copa debe coincidir con la costura del hombro, mientras que el piquete de la sisa debe coincidir con la costura de la sisa. Una vez coincidida estos dos puntos, vamos a alfilerear por todo este recorrido para poder coser. Una vez alfilereado, pasaremos costura a 1 centímetro aproximadamente. Si te dificulta pegar la manga, pues primero puedes hilvanar, luego pasar costura con la máquina. El mismo paso debemos hacer con la otra manga y en el forro. Bien, ahora pasemos con el cuello. Vamos a enfrentar esta pieza cara con cara para coser a partir de este piquetito hasta la otra parte del piquete.
Bien, entonces por aquí ya pasé costura. Ahora voy a cortar un pedacito de esta oreja y de la otra oreja para que al momento de voltear nos salga muy bien. Ahora sí, volteamos este cuello hacia el derecho. Por esta parte puntiaguda nos ayudamos con un objeto o ya sea con un punzón para voltear por completo. Como siguiente paso será el planchado. Después de cada costura, como ya les mencioné, debemos planchar muy bien para que el resultado sea muy favorable. Una vez listo el cuello, es momento de pegar al blazer. Por aquí yo tengo el piquete del centro de este cuello y del centro del escote posterior. Vamos a agarrar las tres piezas donde indica el piquetito. Alfilereamos esta parte del centro. Luego vamos a alfilerear por todo el escote, o sea, el recorrido del escote posterior y el recorrido del escote delantero hasta llegar a la solapa. Por aquí llegamos a un ángulo, de igual manera vamos a dar la forma de este ángulo, alfilereamos hasta donde termine el cuello. El mismo paso haremos para la otra parte, por el escote posterior al escote delantero hasta llegar a la solapa. Una vez que llegamos a ese punto, antes de pasar costura debemos percatarnos el sobrante de esta solapa quede de la misma medida. Bien, por aquí a mí me coincide el sobrante de esta solapa. Ahora sí, pasemos a la máquina a coser a 1 centímetro aproximadamente, guiándonos de los alfileres. Bien, entonces aquí ya tenemos el blazer con el cuello ya puesto. Ahora lo que haremos es el forro, vamos a poner el forro. Para ello, primero el blazer vamos a acomodar de esta manera, el cuello hacia abajo. Luego vamos a enfrentar lo que es el forro. Haremos el mismo paso con el pegado de este cuello. Enfrentamos o hacemos coincidir los piquetes del centro. Como ya pegamos el cuello al blazer, es mucho más fácil, nos vamos a guiar de esa costura. Nada más alfilereamos y pasamos costura, tal como hicimos en el cuello hacia el blazer. Una vez alfilerado el cuello, pasamos a la solapa. Ya vamos a cerrar esta solapa enfrentando cara con cara. Vamos a alfilerar por todo este recorrido. Por aquí tenemos alfilereado la solapa al forro, el cuello con el blazer. Una vez alfilerado pasaremos costura. Vamos a iniciar en el cuello tal como hicimos el pegado del blazer con el cuello. Luego pasaremos a coser la solapa con el forro. Una vez pegado la solapa con el forro, por aquí vamos a parar, o sea, a 3 centímetros antes del borde, los 3 centímetros de basta. Volteamos y cosemos dejando el margen de 3 centímetros. Vamos a coser exactamente hasta la costura. Una vez pegado el forro al blazer, vamos a hacer unos piquetes, o sea, unos cortecitos en cada ángulo pronunciado, en el cuello y en la solapa. Una vez que hicimos los piquetes, vamos a voltear hacia el derecho.
Una vez volteado hacia el derecho, por aquí por la basta, vamos a quitar el excedente, solo por donde pasamos la costura. También cortamos este piquito de la esquina. Una vez cortado, volteamos de esta manera. Ahora que nos toca, pues nos toca planchar para que quede perfecto este blazer. Miren la diferencia del antes y del después del planchado, se ve mucho mejor con un buen acabado. Ahora pasemos al puño. A partir de aquí vamos a coser todo a mano. Vamos a volcar hacia la parte interna los 3 centímetros. Una vez volcados los 3 centímetros vamos a hilvanar. Vamos a hilvanar con puntada larga solamente para sujetar, porque luego después esta puntada vamos a descoser. Una vez pasado con la puntada larga vamos a volcar de esta manera, luego doblamos medio centímetro de tela y vamos a coser con costura invisible, cogiendo así un pedazo de hilo de una y otra, sin pasar por completo, porque en el derecho no se debe notar la costura, por ello le llaman costura invisible. Pasaremos esta costura invisible por todo el recorrido de esta manga. Una vez que pasamos esta costura invisible, vamos a volcar el forro, vamos a doblar este forro de esta manera. Luego vamos a volcar 1 centímetro hacia la parte interna. Volcamos el centímetro de forro hacia la parte interna y sujetamos con los alfileres para poder coser con una puntada invisible, cogiendo así el forro con la tela. Un poquito de hilo del forro y la tela sin pasar hacia el derecho. Este sería el resultado. El mismo paso vamos a hacer con la otra manga. Ahora retiramos este hilván que hicimos en puntada larga. Nos quedaría así. No se ve nada de costura en la parte interior, tampoco en la parte exterior. Ahora pasemos con la basta de este blazer. Vamos a volcar hacia la parte interna los 3 centímetros de margen de costura. Luego vamos a planchar muy bien con los 3 centímetros hacia adentro. Una vez planchado por aquí por el costado vamos a entrar de cero, luego terminamos en los 3 centímetros de margen de costura, pues volcando 1 centímetro hacia la parte interna del forro. Por aquí por el centro sí debe ser exactamente 1 centímetro que debemos volcar de forro. Acomodamos, luego alfilereamos, seguidamente planchamos. Es muy importante que la costura del forro coincida con la costura de la tela. Una vez planchado, así estaría quedando ya listo para hilvanar para coser a mano. Antes de coser a mano te puedes probar por si hay algo que arreglar en el forro.
Vamos a retirar los alfileres y por aquí, por esta tela del blazer, vamos a doblar 0.5 centímetros hacia abajo. Luego vamos a coser con una puntada invisible tal como hicimos en la manga, cogiendo un hilo de uno y otro. De esta manera evitamos que la costura se note por el derecho. Con este paso solamente estamos sujetando el doblez de esta basta, el doblez de los 3 centímetros. Una vez terminado de coser con esta costura invisible, vamos a volver a alfilerear, vamos a volver a colocar el forro, esta vez para ya pegar el forro con el blazer. También vamos a coser con puntada invisible por toda la basta. Esta puntada invisible ayuda para que la costura, tanto en el derecho, o sea, en las caras, no se note la costura. Esta costura invisible debe ser con el mismo color, o sea, el hilo debe ser el mismo color de tu tela. En este caso estoy haciendo con un color negro. Bien, una vez que tengamos hilvanado, vamos a pasar a planchar para ya finalizar con esta chaqueta. Con esto terminamos. Este sería todo el paso. Si te gustó este video, este tutorial, pues no te olvides de suscribirte, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevos videos. Gracias, hasta un próximo video.